Los susurros del pasado y los ecos de un tiempo olvidado resuenan como melodías ancestrales en mi corazón. Soy el guardián de la sabiduría eterna, una llama que ha perdurado a través de los siglos y tomado forma mortal para enfrentar el desafío más oscuro que el mundo haya conocido. Mi presencia en la Tierra Media responde a un propósito divino, una misión confiada para desafiar el insondable poder del Señor Oscuro, Sauron. Llegamos a la Tierra Media, 5 Maiar poderosos y sabios, conocidos como los Istari. Éramos los enviados de los reinos divinos, destinados a guiar a los pueblos libres en su lucha contra las tinieblas que se avecinaban. Fui recibido por Círdan, el sabio elfo que habitaba en los puertos grises, un lugar mágico y lleno de peligros. Consciente de la inmensidad de mi poder y sabiduría, Círdan me confió un regalo de valor incalculable, el Anillo de Fuego. Tu grandeza no radica solo en tu poder y conocimiento inigualables, sino en cómo decides utilizarlos para el beneficio de todos. El fuego puede ser tanto destructivo como iluminador. En tus manos debe convertirse en un faro de esperanza, una guía en los momentos más oscuros. Mi misión me llevó a recorrer tierras inmensas, explorando la rica diversidad de pueblos, culturas y tradiciones que llenan este mundo de maravillas y amenazas. A lo largo de mi aventura, fui testigo de la desesperanza que acechaba los corazones de muchos, pero también vislumbré destellos de esperanza que brillaban en medio de la sombra. Uno de esos destellos lo encontré en un rincón, apacible y enigmático. La Comarca, este hogar acogedor de los pacíficos hobbits, cautivó mi corazón y despertó mi asombro. Me sumergí en la vida de estos diminutos seres, maravillándome con su sencillez, su amor por la naturaleza y su profundo anhelo de paz. Entre los suaves cerros verdes y los acogedores agujeros hobbit, comprendí algo crucial: la importancia de luchar por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Descubrí que incluso los más pequeños pueden desempeñar un papel fundamental en el destino del mundo. En medio de ese hermoso paisaje, mi camino se cruzó con un hobbit que capturó mi atención y avivó mi intuición. Era Bilbo Bolsón, un pequeño ser cuyos ojos reflejaban un destello de aventura y valentía, ocultos bajo su apacible apariencia. En ese breve encuentro, comprendí que Bilbo sería el epicentro de grandes historias, aún por escribirse. A medida que el tiempo avanzaba, continué mi travesía por la vasta Tierra Media, guiado por un propósito más elevado. Fue durante una de mis singulares andanzas que me encontré con el padre de Thorin Escudo de Roble, el legítimo heredero de Erebor, la montaña solitaria. Me reveló una historia cargada de tragedia y desolación. El temible dragón Smaug había despojado a los enanos de su amado reino, reduciendo a cenizas la próspera ciudad de Dale y sumiendo a su pueblo en la más absoluta ruina y desesperanza. Sin embargo, la llama de la esperanza se avivó en mi corazón cuando Thrain depositó en mis manos la antigua llave y el misterioso mapa. Aquellos objetos ancestrales, símbolos de un pasado glorioso, contenían el poder de desvelar la entrada secreta a Erebor, el hogar perdido de los enanos. Desgarrado por el destierro y la devastación causada por Smaug, Thrain confió en mí para que llevara esos tesoros a su hijo, Thorin,
Escudo de Roble. Establecí contacto con Thorin Escudo de Roble y acordamos encontrarnos en la ciudad de Bree. En aquel rincón oscuro y discreto de la taberna, insté al valiente enano a reunir a su pueblo, disperso por los reinos de la Tierra Media, y a emprender la audaz empresa de recuperar Erebor. Sabía que el camino hacia la montaña solitaria sería arduo y peligroso, pero también comprendía que la esperanza y el coraje de los enanos alcanzarían su máximo esplendor al luchar por recuperar su legado. Thorin, con un brillo de determinación en sus ojos, asintió ante mis palabras. Sin embargo, mencionó un elemento vital para el éxito de nuestra misión: la Piedra del Arca, una joya de poder incalculable que descansaba en el interior de Erebor. Aquella gema no solo simbolizaba el linaje real, sino que también aseguraría el apoyo y la legitimidad de su reclamo. Sin ella, la causa de Thorin sería cuestionada y su reino no sería plenamente reconocido. «Conozco a alguien», dije con voz enigmática. «Un hobbit llamado Bilbo Bolsón». No necesité insistir demasiado. A pesar de sus dudas, Thorin aceptó darle una oportunidad a aquel joven desconocido. En tiempos oscuros como estos, a menudo eran los más inesperados quienes se convertían en los héroes más grandes. Sabía que convencer al hobbit de unirse a la aventura no sería tarea fácil. Bilbo nunca había sentido la llamada de lo desconocido y la incertidumbre acechaba en sus pensamientos. Al llegar a la puerta de su acogedora casa en Hobbiton, percibí sus dudas y temores. A pesar de su curiosidad innata, Bilbo no se sentía preparado para enfrentar las adversidades que una aventura podría traer consigo. Renegó y expresó sus temores, argumentando que su tranquila vida en la comarca era más que suficiente para él. Sin embargo, no me dejé intimidar por sus negativas. Conocía la verdadera esencia del hobbit y sabía que, en lo más profundo de su corazón, albergaba el potencial para realizar grandes hazañas. Al día siguiente, la casa de Bilbo se llenó de un aire de expectativa y emoción. Uno a uno, los extravagantes miembros de la compañía de Thorin llegaron a su puerta. Enanos de espesas barbas y vestimentas adornadas con símbolos ancestrales ingresaron al modesto hogar del hobbit, trayendo consigo un aura de grandeza y determinación. La compañía se acomodó en los rincones disponibles, llenando cada espacio con su presencia imponente. Entre risas, miradas cautelosas y susurros de viejas historias, la conversación comenzó a fluir. Thorin delineaba los objetivos y estrategias que guiarían el camino hacia la montaña solitaria. Bilbo observaba y escuchaba en silencio. En medio de las discusiones, intervenía para asegurarme de que cada detalle estuviera considerado. Hablaba de los peligros y desafíos que nos aguardaban, pero también de la esperanza que se encontraba al final del camino. Con cada palabra, intentaba encender la chispa de valentía en el corazón del hobbit, recordándole que a veces, las aventuras más inesperadas forjaban a los héroes más grandes. Así, entre palabras y pactos, nos preparamos para partir al amanecer. Sabíamos que nuestra misión sería desafiante y que en nuestro camino encontraríamos peligros inimaginables. Sin embargo, un fuego ardía en nuestros corazones, alimentado por la esperanza de restaurar un reino perdido y cambiar el curso de la historia. Al despertar con el primer rayo de sol, nuestra compañía emprendió su viaje por la vastedad de la Tierra Media. Un viaje sin retorno, una travesía que pondría a prueba nuestra determinación. Atravesamos bosques sombríos donde las sombras parecían susurrar secretos antiguos. Cruzamos ríos tumultuosos, ascendimos montañas escarpadas que desafiaban cada uno de nuestros pasos. Seguíamos el camino que habíamos trazado, conscientes de que cada jornada nos acercaba un poco más a nuestro objetivo: Erebor. Mi plan era claro: dirigirnos hacia Rivendell,
el refugio élfico gobernado por Lord Elrond. Solo allí podríamos encontrar respuestas y desentrañar los secretos ocultos en el mapa de la entrada a la montaña solitaria. Sin embargo, Thorin se negó rotundamente. Su orgullo y las antiguas rencillas entre enanos y elfos pesaban demasiado en su corazón. La desconfianza tejida a lo largo de generaciones lo cegaba, y su negativa a buscar ayuda creó una fisura en nuestra compañía. Las tensiones estallaron. El resentimiento de Thorin hacia los elfos provocó discusiones acaloradas y sembró la discordia entre nosotros. Las heridas del pasado seguían abiertas, cicatrices de una historia de traiciones y desacuerdos que él se rehusaba a olvidar. Me alejé temporalmente de la compañía. Busqué respuestas y sabiduría en lo más profundo de mi ser. Sabía que, tarde o temprano, el destino nos obligaría a enfrentar la verdad. No podíamos completar esta travesía solos. La noche caía lentamente sobre el bosque, sumergiéndolo en una oscuridad densa y envolvente. Un leve rastro de humo ascendía al cielo, una señal inconfundible de que algo siniestro se cernía en las sombras. Sin vacilar me interné en la espesura, rezando en silencio porque mis temores fueran infundados. Ahí fue cuando me di cuenta. 3 trolls del bosque habían capturado a mis queridos compañeros.